Presidenta, no estoy seguro si no aparecía en algún sitio su sueldo. Usted está partiendo del principio que no estaba en ninguna parte. No sé si en alguna planilla aparecía el asesoramiento, ¿no? Pero si quiere usted recordar políticamente, por ejemplo, el presidente Toledo también tenía un asesor chileno que estaba trabajando también en el grupo de asesores de la presidencia, por ejemplo, ¿no? Gracias. En todo caso, él se quedó y usted salió y él se quedó unas semanas más todavía. Es probable. No sé si semanas o un par de meses. La verdad que no recuerdo bien. Gracias. Sí, congresista Alcorta. Presidenta, en la misma línea, ¿no? Como parte de los descargos, la señora Villarán aseguró que usted le presentó al publicista político Julio Fabre. En el libro de Omar Chejade se relata un episodio en que hubo una reunión en su casa donde convocó a Harold Forsyth, a Omar Chejade y está la pareja presidencial para ver un tema judicial de Ollantumala. Si no es una reunión tan íntima, tan importante, tan delicada en su casa, ¿usted no sabía cómo se financiaba la campaña de Ollantumala? Y después conocer todo lo de Ollantumala y el financiamiento y cómo se han convocado, como bien dice usted, 2 etapas, la gran transformación y la hoja de ruta, con mayor razón después de la elección de Villarán. No sabía. Congresista Alejandra Aramayo. Congresista Aramayo. Gracias, Presidenta. Saludar a través suyo al señor Lerner. Yo quería retroceder a lo que usted nos comentaba hace algún momento a través de la Presidencia. Usted deja de estar en la Presidencia del Consejo de Ministros, no tenía en ese momento el manejo administrativo de quién pagaba qué temas que dependían, entiendo yo, directamente de la Presidencia de la República. Pero si recordamos a quienes lo acompañaban a través de la Presidencia en ese momento, estaba el señor Julio Guzmán, que era además secretario general de la Presidencia del Consejo de Ministros. ¿Es correcta esta afirmación? Señor Lerner. No, fíjese, durante el periodo que estaba yo como presidente del Consejo de Ministros, el señor Julio Guzmán era viceministro de Producción. Okay. Posteriormente yo salí ya de la presidencia del Consejo de Ministros, no sé cuál fue ya sus cargos del señor Julio Guzmán, pero el señor Julio Guzmán sí trabajó con nosotros en el Ministerio de Producción como viceministro de Producción. Congresista Aramayo. Gracias, Presidenta. ¿Y recuerda usted cuál fue el papel? Porque por aquella época estaba en la Secretaría, si no me equivoco, hay una transición al señor Valdés, que es quien finalmente asume el cargo en reemplazo suyo. Él viene acompañado del señor Guzmán y de otros funcionarios de provincias. ¿Quién tendría manejo administrativo del contrato de un asesor de la Presidencia a través suyo, señora Presidenta? Señor Lerner. Perdón, no le capto bien la relación entre En la transición. Voy a hacer la precisión, señora Presidenta. ¿Quién conocería administrativamente el contrato de un asesor presidencial? Si no era usted, que es el presidente del Consejo de Ministros, ¿quién conocería? ¿El secretario general le correspondería conocer el tema? Probablemente sí, ¿no? ¿Recuerda usted quién fue secretario general durante su gestión? La secretaria general es María Elena Juscamaita. ¿Cuánto tiempo después que usted cese en el cargo de presidente del Consejo de Ministros, la señora Juscamaita continúa como secretaria general? Que yo recuerde, creo que terminó con el señor presidente de Ollantumala, no estoy tan seguro, pero es muy probable que ella terminó la Secretaría General con la presidencia del presidente de Ollantumala, ¿no? Es decir, señora, a través de la presidencia, de que la señora Juscamaita conocería de quién manejó la contratación de este asesor presidencial, que es el señor Fabre. Debería haber conocido en algún momento. Probablemente. Agradezco la interrupción, presidente. Gracias, congresista Aramayo. Congresista Alcorta. Gracias, Presidenta. En enero de 2013, Anel Tauso señaló que la propuesta para contratar a FX Comunicaciones proviene de usted, ¿es así?
Disculpe, no le he captado la... Anel Tauce en enero de 2013 señaló que la propuesta para contratar a FX Comunicaciones provino de usted. Al señor Luis Fabre. ¿Sabía usted el monto que cobró FX Comunicaciones para la asesoría? Yo no tengo conocimiento con quién se contrató. Yo recomendé al señor Fabre como la persona que pudiera hacer el marketing político de la campaña. ¿A quién lo contrataron y cuánto le pagaron? Si fue a él en forma personal o fue a la compañía FX, no lo conozco. Tampoco conoce, o si conoce, no sé. En la misma reunión, en la misma entrevista, Anel Tauce informó que se pagó $150.000 a Luis Fabre, F Comunicaciones, y que se financió con donaciones de privados. ¿Usted conoce algo al respecto? No, no conozco. $150.000 para un hombre pero tan caro, es bien difícil que se financie con donaciones. ¿No recuerda usted cómo se financió el pago del señor Fabre? Ni su estadía en el Park Plaza, ni su alojamiento. Estaba en el último piso, en la suite presidencial prácticamente, ¿no? El Park Plaza de Miraflores. ¿Nadie sabe cómo se pagó eso? No, no conozco. ¿Sabe usted quiénes son esos privados que podrían financiar? ¿Conoce uno de esos privados que podrían haber financiado? No los conozco. Usted conoce, en una entrevista en noviembre, Anel Tauce dijo que para el comercio que Jorge Padilla, representante legal del colectivo Amigos de Lima, el representante legal del colectivo Amigos de Lima, señor Susana Villarán y su hermano Álvaro le pidieron formar una asociación para canalizar los aportes de la campaña por el no. Y Daniela Maguiña, cuñada de José Miguel Castro, que es el que contactó con los Odebrecht, era quien avisaba que llegó la plata. ¿Sabe algo de esto? No, no conozco. Solamente yo he tenido una relación con la señora María Julia Méndez. ¿Conoce usted al señor Daniel Maguiña? No, no la conozco. Nunca coordinaron, no sabe quién es el señor Daniel Maguiña. Sí, hubo una coordinación vía mail sobre mi aporte en la cuestión publicitaria, pero yo no la conozco ni en fotografía a la señora. Porque Daniel Padilla coordinaba con Padilla y se enteraban antes que nadie cómo llegaba la plata, pero nadie sabe, o salvo que usted sepa, dónde iba ese fondo, esa plata que la plata que donaban, quién la administraba y a dónde fue a parar. En el caso del señor Jorge Padilla tampoco no lo conozco ni por fotografía, recién ahora lo he visto en algunas fotos en los medios periodísticos. Ya, y para ir terminando, Presidenta, la campaña por el no fue Lima no puede parar. Ya la campaña por el no, una campaña bastante costosa, y por lo que hemos visto, eran 3 millones, 2 de Odebrecht y 1 de OAS. ¿Usted estaba de acuerdo con que Lima no puede parar después de las obras sobrevaluadas que se han entregado en Lima? ¿Usted está de acuerdo con que Lima no puede parar por las obras de Alipio Ponce, la Costa Verde, la Herradura, Barlovento? ¿Usted está de acuerdo con que Lima no puede parar con los puentes y la Costa Verde que se hicieron mal? ¿Usted está de acuerdo que Lima no puede parar por los contratos de los peajes? Porque en una concesión, y usted es una persona que conoce, la concesión es que yo le entrego todo a usted y usted pone todo, hasta la garantía. Y Lima no puede parar pese a que los peajes son los que pagan la garantía de las obras, Rutas de Lima y Línea Amarilla. Esa garantía debió ser puesta por la empresa concesionada. Y pasó de 30 años a 40 años, más la subida de precio, 10 centavos, 20 centavos, pero que son miles de plata. ¿Usted estaba de acuerdo también con haber entregado los peajes de Lima a la empresa brasileña para que los peruanos paguemos con el peaje la garantía de ellos? ¿Es así que Lima no puede parar? Bueno, sus comentarios son resultado de algunas evaluaciones que se han hecho posteriormente a la campaña de la señora Susana Villarán, de su gestión de la señora Susana Villarán. En el momento que se defendió la revocatoria fue para justamente tratar de evitar que obras que se venían tratando de hacer en la Municipalidad de Lima sean cortadas y no pudieran tener continuidad. Ese es el espíritu de la campaña, la revocatoria, que nosotros apoyamos. El resto son ya consecuencias de investigaciones, de otros contratos que fueron posteriormente.
A través de la presidencia, no es así, señor Lerner. Yo me di el trabajo y tengo los informes presentados al Congreso. Durante toda la administración de la señora Villarán, yo me iba a ver sus obras, una por una. No una vez, sino varias veces. Y no he ido sola y he filmado. Y consta acá en el Congreso. Por eso la campaña del no. Lima no puede parar con obras sobrevaloradas, recontra sobrevaloradas, con varios personajes involucrados en el tema, echándose la culpa unos y otros, con la entrega de la Costa Verde, la entrega de la Herradura, que fue un reverendo desastre, Barlovento, que no sé si lo habrán terminado, Alipio Ponce. Sin embargo, Lima no puede parar, y con una entrega de 30, 40, entregamos Lima. Se entregó Lima como si hubiéramos terminado la guerra con Chile, entregamos Lima por 40 años. Pero además con los peajes que cada vez cuestan más. Y por eso Lima no puede parar. Una lástima que esta administración haya continuado, porque es un reverendo desastre. Es una opinión ya personal y por subjetiva, obviamente, ¿no? Y lo otro es, no es que se haya visto después, se vio en el momento, señor Lerner. Yo tuve la capacidad, la posibilidad y el trabajo de ir con mi despacho a ver obra por obra, no una, sino todo el tiempo, y la denuncié acá. Y así se dijo que Lima no puede parar. Ahí tenemos el reverendo desastre, pero además con el aval de haber pedido un apoyo a las donaciones a la campaña por el no, para que Lima no pueda parar. 2 de Odres, 1 de OAS. Pero además con la intervención del señor Julio Castro, y además con una solicitud reforzada además de la señora Susana Villarán, como se ha declarado, pero además con un agradecimiento posterior por la donación, pero además con otra donación adicional para formar su partido, su organización política. Pero además, después de haber negado fotografías, o que conoce a esta gente, acaban de salir publicadas el día de hoy todas las fotografías de la señora Villarán con toda esta gente de acá. Y así Lima no puede parar. Usted y yo somos de Lima y somos vecinos además de la misma cuadra. Gracias. ¿Algún comentario, señor Lerner? Yo soy una persona muy tolerante respecto a las opiniones que tiene la señora Lourdes Acorta. Congresista Marisol Espinosa. Gracias. ¿Cuál fue concretamente su participación durante la campaña por el no? Mi participación, vuelvo a reiterar, fue de una simpatía a la gestión que venía realizando Susana Villarán y a la continuidad que se le tenía que dar en esta posibilidad de que ella pudiera realizar las obras que estaba efectuando. ¿Con quién coordinaba directamente? Con ninguna persona. Yo simplemente tenía amistades de las personas que estaban dentro de la dirección de campaña. Conozco a Marisa Glave, conozco a Eduardo Segarra, conozco a algunas otras personas que tuvieron una participación en la campaña, y con ellos simplemente conversábamos, cambiábamos opiniones, pero no tenían ninguna participación institucional en la campaña. Con la empresa brasileña FX, que ya le hicieron la pregunta también, ¿usted tenía alguna coordinación? No, ninguna coordinación con FX. Conocí a las 2 personas desde el punto de vista personal, al señor Fabre, en alguna oportunidad socialmente al señor Garreta, ¿no?, en una de sus visitas, y punto. No tenía ninguna conexión de tipo de pacto económica con ellas en absoluto. ¿En qué fecha más o menos conoció al señor Garreta? Yo creo que sería, de repente, si el señor Fabre inició el trabajo con nosotros en octubre de 2010, probablemente él haya llegado fin de año, enero del 2011, de visita a Lima, y he tenido oportunidad de saludarlo, conocerlo, ¿no? Gracias, congresista Espinosa. Congresista Aramayo. Gracias, presidenta. Yo quisiera un poco volver a lo que estábamos conversando de la asesoría del señor Fabre al Estado a través del presidente de la República, Ollantaytamala. ¿Usted en algún momento, a través de la presidencia, coordinaba algunos temas de gobierno con el señor Fabre? Si lo hizo, ¿cuándo y sobre qué tema? No, nosotros no coordinábamos ningún tema con el señor Fabre. El señor Fabre asesoraba, vuelvo a repetir, al presidente de la República, y no tenía ningún contacto con nosotros. Nosotros trabajamos autónomamente, sin la participación del señor Fabre. Congresista Aramayo. Y a las reuniones en las que usted asistía, porque en su condición de presidente del Consejo de Ministros, imagino que era habitual coordinar con el presidente Ollantaytamala.
En estas reuniones de coordinación, primero, ¿con qué frecuencia eran y si estaba presente el asesor Fabre de aquella fecha? Mis coordinaciones con el presidente eran casi diarias, me reunía con él. En ninguna reunión participaba el señor Fabre. Congresista Aramayo. Entiendo que las reuniones que usted tenía eran reuniones por asuntos de gobierno que tenían que ver la competencia de la presidencia del Consejo de Ministros. ¿Era raro que no esté un asesor presidencial? ¿Las tomaba las decisiones solas sin ningún tipo de asistencia del asesor Fabre? Bueno, no sé si era raro, pero en mi caso yo nunca permití que asesores externos a la presidencia del Consejo de Ministros estuvieran en reuniones con el presidente de la República. En ningún tipo de reuniones, no me refiero a las de Consejo de Ministros, sino a ningún tipo de reunión se refiere usted. A ningún tipo de reuniones, inclusive las personales que tenía con el presidente, no aceptaba que ingrese ninguna persona fuera del presidente de la República. ¿Y en mérito de qué? A través de la presidencia. En mérito a que creo que hay una responsabilidad directa del presidente del Consejo de Ministros que debe tener toda la confianza del presidente de la República y no interfiriendo con otras personas que no son directamente de la línea de la presidencia del Consejo de Ministros. Sin embargo, esa relación tuvo un final súbito y rápido, ¿no es cierto? Porque usted asume como presidente del Consejo de Ministros el 28 de julio del año 2011 y concluye en diciembre del mismo año. ¿Qué pasó? ¿Por qué esa relación se deterioró tan rápido? Quizás tuvo algo que ver en la elección, por ejemplo, de asesores como el señor Fabre a través de la presidencia. Señor Fabre. Perdón, señor Lerner. Muchas gracias por la rectificación, señora presidenta. Fíjese, en mi corto periodo yo traté de manejar mis asuntos como presidente del Consejo de Ministros como es la ley, bajo la autonomía total. Por lo tanto, no aceptaba que en estas reuniones participara ninguna persona extraña, ni el asesor ni ninguna otra persona, ¿no? Y esta relación se deteriora, yo voy a decirlo, básicamente por falta de criterios comunes en el manejo de la política del gobierno, ¿no? Esto se subraya con el hecho de Conga, básicamente, y creo que estas relaciones se deterioran muchísimo en la forma como trataba la presidencia del Consejo de Ministros algunos temas álgidos sobre conflictos sociales, por ejemplo, en el Perú, ¿no? Congresista Aramayo. ¿Ha seguido usted la presentación en esta comisión del señor Luis Miguel Castilla, que asume como ministro de Estado en el periodo del señor Ollanta Humala, y a quien finalmente le encarga el presidente Ollanta Humala que adecúe, por buscar un término amable, el plan programático que entiendo usted contribuye a formular Ollanta Humala y que lo lleva a ser presidente de la República, por uno que si fuera viable? ¿Qué opinión le merece? Señor Lerner. La verdad que no conozco cuál fue el compromiso con el señor Castilla. Lo único que puedo decirle que personalmente no estaba de acuerdo que el señor Miguel Castilla sea ministro de Economía. Nosotros teníamos 3 alternativas en la hoja de ruta con 3 personas diferentes al señor Miguel Castilla. Congresista Aramayo. ¿Recuerda usted cuáles eran las otras 2 alternativas que había en aquel entonces para cubrir esa cartera? Sí, el señor Kurt Burneo y el señor Daniel Shiloh. ¿Y por qué optan? Porque cuando se presentó ante esta comisión, el señor Luis Miguel Castilla, que además tiene una amplia experiencia en el extranjero y en organismos internacionales, dijo él que había sido su responsabilidad adecuar esta gran transformación que prometieron, que los llevó al gobierno por esta hoja de ruta. Entonces, ¿qué fue lo que pesó pues para que fuera una persona y luego las otras? Yo creo que hay personas que llegan al poder y se transforman. Y eso fue lo que pasó, lo que ocurrió. Un programa de gran transformación que lo convertimos en hoja de ruta para que la mayoría de peruanos pudiera votar por ese programa, luego fue abandonado por un programa que no era la hoja de ruta y que justamente se le encargaron al señor Castilla. Congresista Aramayo. Usted, señor Lerner, tuvo que hacer algunas renuncias
durante su ejercicio como presidente del Consejo de Ministros. Y cuando digo renuncias, entiéndase por estas visiones. Por ejemplo, usted tenía una visión del país con un plan programático que nunca se lleva, renuncias a poner en un entorno a gente, como había mencionado el señor Burneo, en lugar del señor Castilla. ¿Cuántas renuncias tuvo que asumir el señor Salomón Lerner en el entorno de Ollanta-Humala a través de la presidencia? Señor Lerner. Bueno, el tema es muy amplio, ¿no? Yo podría extenderme si le es de interés, ¿no? Pero básicamente lo que se, digamos, no se negocia, pero por lo menos puedo decirlo, se aceptan, son dos personas, es Julio Velarde en el Banco Central de Reserva, que no era tampoco la persona idónea que nosotros pensábamos para el plan de la hoja de ruta, y el señor Miguel Castilla. Esas son las dos personas que indudablemente nosotros podemos en telejuicio y por lo tanto yo no acepto ser primer ministro bajo esas condiciones. Sin embargo, se negocian otras condiciones como la que es que el señor Burneo se encargue el Ministerio de la Producción, por lo menos durante los primeros 6 meses, para ver cómo el señor Castilla respondía al Ministerio de Economía, en caso que no pudiera él seguir manejando auténticamente como nosotros pensábamos en el plan de la hoja de ruta, el señor Burneo debería pasar al Ministerio de Economía. Y el otro caso, el del señor Julio Velarde, la propuesta nuestra era del señor Óscar Dancourt, que ya había sido presidente del Banco Central de Reserva, ¿no? En la renuncia del señor Richard Webb, y que es una persona, un académico, una persona que ya tenía todos los conocimientos necesarios para poder asumir la presidencia del Banco Central de Reserva, y con los 3 delegados que nosotros íbamos a nombrar, más el delegado que nombraba el Congreso, íbamos a tener mayoría en el directorio del Banco Central de Reserva para poder manejarlo de otra manera. Congresista Aramayo. El tema de Fabre fue una renuncia que tuvo que usted asumir estando como presidente del Consejo de Ministros. ¿No le incomodaba tenerlo? ¿Fue motivo de conversación con el presidente Ollanta-Humala? ¿O fue un tema que en esta negociación, porque ustedes dicen que negociaron con el presidente Ollanta-Humala, fue fácil de admitir en el entorno presidencial? No, esa es una decisión del presidente de la República, no nuestra, ¿no? Congresista Aramayo. Le pido una opinión personal. ¿Nunca le incomodó la presencia del señor Fabre como asesor de Ollanta-Humala? Mi opinión, que se la di al presidente de la República, al señor Luis Fabre también personalmente, es que es un buen marquetero político, que no asesor presidencial. Congresista Aramayo. Vamos a pasar a hablar los temas referidos a la señora Susana Villarán. Coménteme, por favor, a través de la presidencia, ¿cuándo conoce y qué relación tiene con la señora Villarán? ¿Qué relación tiene y desde cuándo conoce a la señora Susana Villarán? Probablemente hace 10 años en los avatares políticos, ¿no? ¿Recuerda usted qué avatares políticos son esos, por favor? Bueno, ella se presentó como candidata en el 2006, ¿no? Con un programa de fuerza social. Luego también el 2010 para las municipales, ¿no? Puntos de vista políticos que nosotros no compartíamos. El 2006 nosotros teníamos otra concepción política de quién debía ocupar la presidencia, entonces competimos políticamente, y también en el año 2010 ella formó, su organización formó un partido político que se presentó contra el Partido Nacionalista, ¿no? Y es ahí donde yo he conocido a ella en esos avatares políticos. Es decir, que la señora Villarán, a través de la presidencia, era una adversaria política dentro de la izquierda, así debemos entenderlo. Sí, si usted quiere llamarla así, era una adversaria política. ¿Y cómo es que esta adversaria política después logra tener respaldo económico suyo? ¿Qué era? ¿Cuál fue finalmente el mérito de esta adversaria para después poder generar alianzas en torno a un proceso de revocatoria a través de la... Yo creo que en mi trayectoria política yo no apuesto solamente por personas, sino por ideas, por programas, y creo que esta idea de la revocatoria nos parecía injusto y eso es lo que nosotros apoyamos, ¿no? Damos la bienvenida a la congresista Karina Beteta. Congresista Aramayo.
¿Qué extremo le parecía el más injusto que afrontaba la señora Villarán en el proceso de la revocatoria a través de la presidencia? Yo creo que la continuidad, habían planes que entendemos de inversiones privadas, inversiones públicas, que no se podían haber realizado, se paralizaron, y creo que eso no daba continuidad a su programa, ¿no? Congresista Aramayo. O sea, el tema más sensible para usted le parecía que no se continúe un periodo de 4 años para el cual había sido electa, sin reconocer que este era un mecanismo absolutamente constitucional que el Estado le faculta al ciudadano para decir, si tú crees que tus autoridades a las que elegiste por voto popular las puedes retirar con el mismo mecanismo. ¿Eso le pareció a usted suficiente elemento para apostar en una campaña por la no revocatoria a través de la presidencia? Sí. Sí, nada más, ningún otro comentario. Democráticamente no reconoce la capacidad que tienen los ciudadanos para revocar a quienes no han podido cumplir las expectativas de los ciudadanos. Señora Presidenta. Señor Lerner. Sí, esa es mi opinión, ¿no? Que creo que la continuidad, el hecho de estabilidad, una ciudad tan importante que necesita una serie de obras importantes, sí merece estabilidad por lo menos de un tiempo mínimo, ¿no? Congresista Aramayo. Hace algún momento, cuando el congresista Mulder le formulaba algunas preguntas, usted dijo que era un amigo que había colaborado y ha dado algunas cifras. ¿Cuántos amigos como usted colaboraban en las mismas condiciones con la señora Villarán a través de la presidencia? No conozco. Usted, recordarle que está bajo juramento y usted dijo que había varios amigos que apoyaban la campaña de la no revocatoria. Quiero conocer cuántos amigos como usted apoyaron a la señora Susana Villarán por temas, ya sea que se le frustraba la continuidad y que le aportaban de repente no solo recursos económicos, sino operativos, sino logísticos, y cuál era la vía de hacerlo, señora Presidenta. Señor Lerner. Bueno, había un montón de amigos, pero no sé exactamente si ellos aportaban o no aportaban, que estaban en una cena en donde se hacían obsequios o con contribuciones. Habían en la cuestión de los cuadros también personas amigas que iban y compraban algunos cuadros, pero no conozco exactamente si aportaban o no aportaban. Hay una lista que ha sido presentada, no la conozco yo, y ahí deben estar los nombres de todas las personas amigas que colaboraron. Sí, habían amigos que colaboraron. ¿Cuántas de estas cenas se organizaron para respaldar el no a la revocatoria de la señora Villarán, o de cuántas conoce o de cuántas participó a través de la presidencia? Yo participé en una cena en un chifa en la avenida Angamos, no recuerdo el nombre exacto del chifa, y otra en el señorío Sulco. ¿Y quién lo convocaba a estas cenas, señor Lerner? Mire, en cada cena había una organización que pretendía, digamos, que vaya gente, en fin, ¿no? Algunas personas que estaban en las comisiones de organización. Que yo recuerde, una de ellas me parece que fue Augusto Rey, que me llamó para que vaya a asistir a una de las cenas, ¿no? Es decir, que el señor Augusto Rey se podría considerar como como parte de la organización de las cenas pro fondos para la no revocatoria de la señora Villarán. No conozco exactamente su lugar, pero era parte de alguna organización. Estaba, como ya les he mencionado, el nombre de Eduardo Segarra, de Marisa Glave, de algunos otros amigos que están dentro de la organización de estas convocatorias, y esos son los que llamaban, pasaban la voz, indicaban cuánto se podía contribuir, ¿no? Pero nos ha hablado también a través de la presidencia de algunas subastas. ¿Quiénes convocaban a las subastas? ¿Quiénes participaban de las subastas? ¿Lo que se recaudaba en las subastas? ¿Quién lo donaba? Cuéntenos un poco, por favor, de este mecanismo tan sui generis. Bueno, lo que yo entiendo, que la coordinadora de esta subasta, por lo que me ha informado mi señora, porque yo no asistía a la subasta, era la señora Fina Capriata, ¿no? Ella era la que... ¿Perdón, quién? Fina Capriata. Ella era la que... digamos, promovía a pintores, a escultores, ¿no? Para que donaran obras, y con esas obras que se compraban iban para el dinero, ¿no? De la campaña, ¿no?
Entiendo por lo que nos dice, señora presidenta, nuestro invitado, que quien participaba, por ejemplo, en las subastas, quizá por la naturaleza de la actividad, era su esposa. Miren, no era subasta, era una exposición de obras, de pinturas, de esculturas. Se iban, se escogían, se compraban y se donaba ese dinero a la campaña.